Descubierto. Los 3 frutos increíbles que transformarán tu fuerza después de los 60 años. Doña Teresa se sentó en el viejo sillón de su sala, rodeada de fotografías amarillentas que contaban historias de tiempos mejores. Su mirada se perdió en la risa de su esposo, en los rostros de sus hijos quienes habían crecido y formado sus propias familias. La melancolía le oprimía el pecho, y de pronto el peso de su soledad se sintió más pesado que nunca. Habían pasado 2 años desde que su compañero de vida la había dejado, y el vacío se extendía como un río sin fin. ¿Dónde había quedado su energía? Esa chispa que antes la hacía vibrar al caminar por el mercado o al jugar con sus nietos parecía haber desaparecido, dejándola solo con un eco de lo que fue. Mientras hojeaba las páginas de un viejo álbum, una carta arrugada atrapó su atención. Era de su abuela, una mujer sabia que siempre había vivido en armonía con la tierra. En la letra temblorosa mencionaba 3 frutas que prometían revitalizar el cuerpo y el alma: guanábana, nopal y pitahaya. La idea de recuperar su energía le llenó el corazón de esperanza, pero también surgió un temor desgarrador. ¿Qué dirían sus vecinos? ¿Acaso no la verían solo como una anciana aferrada a mitos del pasado? Esa noche, la presión se instaló como una sombra en su mente. Al día siguiente, mientras caminaba por el pueblo, escuchó murmullos a sus espaldas. «Ya ni se esfuerza, esa señora está en su propio mundo», dijo una voz. «¿Qué puede hacer una mujer de su edad?», se rió otra. La incomodidad le corrió por la espalda. Su cuerpo se tensó. El miedo a ser ridiculizada la hizo dudar, pero en el fondo, la determinación crecía, una llama tenue que aún ardía en su interior. Sus hijos, siempre un apoyo, abogaban por su bienestar. «Mamá, si crees que esas frutas pueden ayudarte, hazlo». Durante días, doña Teresa luchó contra sus inseguridades internas. Por un lado, anhelaba incorporarlas a su vida, conectar con su herencia familiar, seguir los pasos de su abuela. Del otro, el médico había insistido en una dieta moderna, llena de productos enlatados y suplementos. La presión social se intensificaba y en las reuniones familiares comenzaron los debates. «Es hora de que te adaptes a lo que está de moda, mamá. Las viejas creencias no siempre funcionan», le dijo uno de sus hijos, midiendo sus palabras con una pizca de amor, pero también de desafío. Fue en una cena familiar donde finalmente estallaron las tensiones. Mientras todos alrededor discutían sobre lo que era lo mejor para su salud, doña Teresa luchaba con un torrente de emociones. Su pecho se apretó y su mente aceleró. ¿Debería dejar de lado mis raíces por lo que otros piensan? La angustia la invadía. El aire se volvió denso. Cada mirada fija en ella parecía cuestionar su valía. «Mis abuelos construyeron nuestra historia a través de sus tradiciones, y yo no puedo sacrificar eso», lanzó, su voz temblando, pero firme. Esa declaración resonó como un fuerte eco en una sala enmudecida, y comprendió que ese momento podría definir su camino. La incertidumbre la envolvía. En esos momentos cruciales se sintió más viva, aunque el nudo en su garganta delataba su angustia. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Doña Teresa sabía que su viaje apenas comenzaba. Con cada día que pasaba, la tensión crecía. El dilema entre la modernidad y la tradición se intensificaba, y solo había una certeza: su búsqueda por la guanábana, el nopal y la pitahaya le ofrecería respuestas, pero también más preguntas. ¿Podría su elección ser el camino hacia la recuperación de su esencia? ¿O el precio a pagar por un anhelo de antaño sería más alto de lo que imaginaba? La historia de doña Teresa
estaba lejos de resolverse, y cada decisión la llevaría hacia un horizonte incierto, pero cargado de posibilidad. Cada mañana, doña Teresa se levantaba antes del alba, el sonido suave del viento colándose por la ventana. Se sentó en la mesa, con las frutas frente a ella, mirándolas como si fueran un portal a su pasado. La guanábana, con su piel áspera y su pulpa dulce, le recordaba la infancia, las historias que su abuela contaba mientras las cortaban juntas. El nopal, siempre verde y vibrante, parecía ofrecerle una promesa de vitalidad, y la pitahaya, con su apariencia exótica, simbolizaba las oportunidades de lo desconocido. En cada mordisco quería descubrir no solo el sabor, sino el poder que estas frutas podrían devolverle. La decisión no era fácil. Cada bocado que daba se sentía como un acto de rebeldía en contra de las expectativas ajenas. Cada vez que un vecino pasaba y la veía en la puerta de su casa, devorando una fruta, sus cejas se alzaban. La visión de doña Teresa devorando esos frutos exóticos estaba lejos de la imagen que querían proyectar de una abuela conservadora. Pero el eco de sus risas y murmullos solo alimentaba su fuego interno. En vez de avergonzarse, comenzó a pensar en cada comentario hiriente como un impulso para demostrar que las voces de la tradición también tenían valor. Conforme pasaban los días, empieza a notarse un cambio sutil. Su piel parecía más radiante y su mente más despejada. Durante las largas caminatas por el pueblo, el cansancio se iba desvaneciendo, intercambiando la fatiga por una sensación de ligereza. Aunque continuaba enfrentando la presión de la modernidad, sus hijos comenzaron a notarlo. Un día, durante una cena, su hijo mayor, con una expresión pensativa, le preguntó: «Mamita, ¿es verdad que te sientes mejor?». Ella, en ese instante, compartió su experiencia. Habló con pasión sobre las frutas, cómo le estaban ayudando a reconectar con su ser interno. Sin querer, había comenzado a ser una fuente de inspiración para su familia. Pero no todos estaban convencidos. Su hija pequeña, que siempre había sido crítica, se atrevió a cuestionarla. «¿Estás segura, mamá? Tal vez deberíamos buscar una opinión profesional», dijo, su voz llena de preocupación. Esa pregunta ardió dentro de doña Teresa. «¿Acaso no estoy haciendo lo que siento que es correcto?», se preguntó mientras la duda comenzaba a infiltrarse en su mente. Fue entonces cuando comprendió que la lucha no solo era contra los rumores ajenos, sino también contra su propio miedo a lo desconocido. En una noche silenciosa, su mente divagó de nuevo hacia la carta de su abuela. Recordó una frase que le había dejado marcada: «La verdadera fortaleza proviene de nuestras raíces, de lo que elegimos ser». Recitó la frase en voz alta, como si invocara el coraje que una vez tuvo. En ese momento, decidió que no cedería ante las expectativas. No permitiría que la opinión de otros dictara su bienestar. Con cada fruta que comía, se estaba reclamando a sí misma. Doña Teresa comenzó a investigar sobre las frutas y sus beneficios. Se adentró en la cocina, incorporando recetas que exaltaban la frescura de los sabores. Cada platillo que preparaba era un acto de amor propio, de redescubrimiento. La cocina se convirtió en su laboratorio, y con cada receta experimentaba no solo con ingredientes, sino también con su concepto de identidad y sanación. Sin embargo, el eco de la desaprobación seguía presente. Una tarde, se encontró con su vecina Marta, quien con una sonrisa cínica le dijo: «¿No es hora de que te pongas al día con las recomendaciones modernas?». Esa frase la golpeó como una ola. El desafío era inminente. No solo se trataba de rechazar los prejuicios externos, sino también de fortalecer su posición en su propia historia. Doña Teresa sintió que el verdadero test sería tener una conversación abierta con su familia. ¿Podría ella recordarles la importancia de lo que había aprendido y cómo esas viejas tradiciones podrían integrarse a lo nuevo? El tiempo para confrontar no solo sus temores, sino también las voces de su comunidad había llegado. El día siguiente se presentaba como un desafío crucial. Doña Teresa sabía que se estaba acercando a un punto de no retorno, donde la determinación y la tradición debían unirse.
y, mientras sorbía un batido de guanábana en la cocina, un pensamiento la atravesó. ¿Estaría lista para redefinir lo que significa ser una abuela en este nuevo mundo? Con esa pregunta retumbando en su mente, se dio cuenta de que su historia apenas comenzaba a enlazarse con la de aquellos que amaba. El amanecer siguiente trajo consigo la promesa de un nuevo comienzo. Doña Teresa se levantó de la cama con un enfoque renovado, decidida a adoptar su papel no solo como madre y abuela, sino también como pionera de su propia vida. La determinación brillaba en sus ojos mientras se dirigía a la cocina. Hoy no sería un día más, no después de reconocer la necesidad de hablar con su familia. Preparó un desayuno completo, lleno de los colores vibrantes de las frutas que había llegado a amar. El aroma que impregnaba la casa era una mezcla dulce y floral, un reflejo de su estado interno. Mientras rebanaba la pitahaya, con su pulpa de un hermoso fucsia, recordó momentos de su vida que habían formado su carácter. Fue en ese instante cuando decidió que su encuentro con la familia no podía ser espontáneo. Cada palabra que pronunciaría sería una estrategia cuidadosamente diseñada. Se sentó a la mesa, y cuando su familia apareció, una atmósfera de curiosidad anticipada llenó el espacio. «Hoy les he preparado algo especial», anunció, sonriendo como si cada fruta en su mesa fuera un proyecto en el que había puesto su corazón. Mientras servía, explicó el significado de cada elección, no solo como alimentos, sino como símbolos de su renovada voluntad. Durante la comida, cada bocado fue como un pequeño grito de libertad. A medida que sus hijos comenzaban a comer las recetas cargadas de las frutas que alguna vez consideraron exóticas, doña Teresa, con cada ingrediente, presentaba su visión del bienestar holístico. Pero su hija pequeña, aún crítica, no tardó en emitir un nuevo cuestionamiento. ¿No es esto solo una moda, mamá? La duda, una vez más, la atacó. Sin embargo, esta vez iba armada con su conocimiento. No, querida, en lugar de una moda, es un regreso a mis raíces, a lo que me hace sentir viva. He estado redescubriendo lo que somos realmente, y eso incluye lo que comemos. Las palabras resonaron en la mesa, y un silencio acompañó su declaración. Era el eco de un instante decisivo, la percepción de que debía enfrentar más que una opinión, su propia definición de lo que significaba ser una madre y un pilar de fortaleza. Se adentró en un monólogo interno durante unos breves momentos, meditando sobre cómo las viejas creencias entraban en conflicto con su nueva realidad. Las dudas de su hija aparecieron como sombras, cuestionando su camino hacia la autenticidad. Fue entonces cuando decidió que no podía simplemente defender su elección, debía inspirar confianza y entendimiento. «Quizás deberíamos hacer una prueba juntos», propuso. «Un mes de incorporar estas frutas en nuestra dieta y ver qué sucede. Si sienten que es una tontería, no tendré problema en escuchar sus críticas». La firmeza en su voz era palpable. Sabía que podría abrirse a nuevas posibilidades mientras se mantenía fiel a sí misma. La respuesta crujiente de su hijo mayor cortó la tensión en el aire. «Me parece una gran idea, mamá. Estoy dispuesto a dar una oportunidad a las frutas, y quizás a lo que implican. Pero deberías estar lista para compartir no solo los resultados, sino cómo te sientes con todo esto, ¿verdad?» Simplemente declaró: «Sí, gracias a que mi viaje es también de ustedes. Quiero que esto no solo se trate de lo que como, sino de cómo nos relacionamos como familia». Con esa promesa formulada, la conversación se transformó. Entre mordiscos y risas, un nuevo vínculo comenzaba a tejerse, basado en la aceptación y la exploración. Mientras la cena avanzaba y el diálogo fluía, doña Teresa se sintió más fuerte que nunca. Así, vio que el proceso de enfrentarse a sus miedos también era un camino hacia el crecimiento colectivo. La idea de compartir su transformación se hacía más fácil ante el desafío de involucrar a su familia en la experiencia. Cuando la noche se acercó, con el corazón ligero, se preguntó si ese era el primer paso en una serie de decisiones que la llevarían a profundizar en su esencia y al mantenimiento de su autonomía.
Había llegado el momento de explorar no solo su propio camino, sino también de guiar a aquellos que amaba a descubrir su potencial oculto. Pero, ¿sería suficiente? La incertidumbre rondaba en su mente mientras pensaba en cómo el mundo se transformaba externamente mientras ella luchaba por equilibrar su identidad. Esa duda comenzó a desarrollarse en una inquietud. La necesidad de explorar más, de buscar el porqué detrás de su deseo de ser pionera en su vida, creció como una sombra persuasiva que la dejaba ansiosa. El desafío no estaba únicamente en experimentar un nuevo tipo de vida, sino también en hurgar en lo más profundo de su ser y cuestionar qué otras facetas de su identidad estaban aún por descubrir. Doña Teresa le dio un sorbo a su batido. Cada sorbo era como una promesa de que la transformación nunca había hecho más que comenzar. Había un mundo de posibilidades a su alrededor, y en su interior se agazapaba una respuesta que ansiaba ser sacada a la luz. ¿Qué secretos ocultaría aún su vida? El día siguiente se levantó con un aire de desafío. Doña Teresa había pasado la noche en vela, reflexionando sobre el impacto que su decisión tendría en su vida y en la de su familia. Había algo incómodo en esa conquista que estaba llevando a cabo, una necesidad de ser vista no solo como una madre, sino como una mujer con deseos y aspiraciones propias. Se desnudó de las viejas creencias y se propuso una meta. No solo quería presentar un nuevo estilo de vida a su familia, quería asumir la responsabilidad de su propia transformación. Así comenzó a investigar, a leer sobre los beneficios de las frutas y verduras que había descubierto. Las páginas se convirtieron en sus aliadas, cada descubrimiento la empoderaba. La pitahaya, rica en antioxidantes, el aguacate, lleno de grasas saludables, y la papaya, que prometía una digestión más fácil y alegre. Tomó notas, creó un plan de comidas, incluso empezó a experimentar en la cocina con recetas originales. Este proceso no solo alimentaba su cuerpo, sino que también nutría su espíritu. Cada viernes, después de la cena familiar, creaba un espacio íntimo en la sala, un círculo de transformación, donde podía compartir las vivencias de la semana y escuchar las inquietudes de sus hijos. Es un diálogo, les recordaba. No es un monólogo sobre lo que yo creo que es bueno para todos. Sin embargo, a medida que los días pasaban, el entusiasmo inicial dio paso a los escepticismos y las discusiones. Su hija pequeña seguía cuestionando con desdén la novedad que se le imponía, y sus palabras a veces parecían un eco de las dudas que doña Teresa había enfrentado en su propia mente. ¿Por qué no estás contenta con lo que hemos comido siempre?, le preguntó una noche, su voz llena de frustración. A veces echo de menos esos platos familiares. Fue entonces cuando la respuesta cayó como un rayo. Doña Teresa entendió que su deseo de transformar su vida no solo implicaba un cambio de dieta, sino un cambio en la percepción de su legado familiar. No se trata de lo que hemos comido, sino de cómo hemos vivido, le respondió. Quiero que podamos reinventarnos juntos en cada aspecto que lo necesitemos. Las palabras resonaron con más fuerza de lo que esperaba. Un momento crucial de autoconocimiento tuvo lugar en sus palabras. Había comprendido que su misión no comenzaba y terminaba con la alimentación. Era una reparación de la relación que había tenido con la comida, con su familia y consigo misma. Esa noche quedó en su mente una certeza renovada. Debía ser honesta al enfrentar sus propios miedos y permitir que sus vulnerabilidades fueran parte del proceso. Con cada nueva semana, cada reunión del círculo de transformación se tornó en un espacio no solo de discusión, sino de exploración emocional. Compartieron suyos sentimientos de inseguridad al proseguir por caminos inexplorados. Doña Teresa comenzó a abrirse sobre sus propios temores, su historia personal, sobre la soledad que a veces experimentaba como madre y mujer. Sin embargo, no todo era fácil. Los días más desafiantes eran aquellos en los que enfrentaba su peor crítica, ella misma. Las sombras de su pasado eran un eco constante, cuestionando si realmente estaba en el camino correcto.
En sus pensamientos, la batalla entre el temor y la determinación se desarrollaba con cada acto coqueto de rebeldía, cuando decidía añadir una nueva receta o simplemente cambiar la decoración de su cocina. Pero había un impulso más fuerte ahora, un deseo incansable de romper con los viejos patrones. Cada pequeño éxito, desde una comida bien preparada hasta un gesto de apoyo de sus hijos, se convirtió en una victoria que reafirmaba su camino. A través de esos momentos, vislumbró que su evolución no solo era sobre ella, era la chispa que podría encender la transformación en su familia. El desafío que enfrentaba a diario a través de sus propios límites ya no era una carga, sino una invitación a profundizar en su autenticidad. Pero algo seguía intacto en el aire, una inquietud que no podía sacudirse. Con cada paso hacia adelante, una nueva pregunta surgía. ¿Cómo podría avanzar sin perder la esencia de lo que significa ser madre, sin olvidar el legado familiar que había construido durante tantos años? Con las ideas zumbando en su mente y un batido en la mano, doña Teresa se dejó llevar por el deseo de descubrir las respuestas. El amanecer trajo consigo una claridad, pero también un profundo sentido de curiosidad sobre la próxima fase de su viaje. ¿Sería capaz de reconciliar su nuevo camino con su papel como matriarca? Las dudas persistían, pero lo que ya no se podía negar era que su transformación había comenzado, y las huellas que dejaba se sentían cada vez más poderosas. El viento recorrió la cocina mientras doña Teresa revisaba su plan de comidas. Cada hoja de papel marcada con anotaciones de posibles recetas y experimentos. Se sentía como una alquimista, buscando la mezcla perfecta que no solo alimentara, sino que fortaleciera la unión familiar. Había pasado mucho tiempo buscando algo más que simplemente un nuevo menú. Anhelaba un sentido renovado de pertenencia y autenticidad. La camiseta que llevaba, algo holgada y cómoda, le recordaba que cambiar requiere soltura. Las noches de círculo de transformación se volvieron rápidas en subidas y bajadas emocionales. La pequeña y terca voz de su hija, que ya había cuestionado varias veces su decisión de cambiar la dieta, ahora le hacía eco de una lucha más profunda. ¿Es esto lo que realmente quieres, mamá? No quiero perder lo que somos. Doña Teresa sintió un cortocircuito en su interior. Las palabras chisporroteaban. Esa interrogante afiló su deseo por reconciliarse con su pasado y forjar un nuevo camino. Al alzar la vista hacia el espejo de la cocina, no solo veía su reflejo, sino las sombras de una mujer que había navegando la vida, cargando responsabilidades irrenunciables. Con cada receta probada, se sentía más capaz de enfrentar sus dudas y miedos. Pero la lucha persistía, como una guerra interna en la que las inseguridades cobijaban su espíritu. ¿Realmente era posible reinventarse y al mismo tiempo mantener vivas las tradiciones y el legado familiar que tanto valoraba? A medida que avanzaba la semana, las interacciones con su hija se volvieron cada vez más tensas. La niña, en su sabiduría infantil, notaba las grietas en la roca que doña Teresa había construido para proteger su mundo. «Mamá, ¿no crees que estás haciendo un esfuerzo demasiado grande?», preguntó un día mientras hacían la lista de la compra. Se detuvo, sorprendida por la punzante claridad de esa afirmación. La pregunta resonó en su mente. ¿Era toda esa transformación una forma de huir de su realidad? Durante un acalorado debate familiar sobre el menú de la semana, doña Teresa, en un momento de rabia no contenida, exclamó: «No se trata solo de lo que comemos, es un reflejo de quiénes somos. Necesito que entiendan que esto es por nuestro bienestar. Es mi lucha, pero también la suya». Sus palabras flotaron en el aire, inesperadas y dolorosas. La atmósfera de la cocina se tornó densa y silenciosa, como si todos asumieran el peso de la verdad en la que doña Teresa se estaba viendo a sí misma. La tensión en casa la llevó a buscar refugio en los libros que había estado leyendo. Cada página la animaba y la empoderaba, pero la madrugada la encontraba desvelada, atrapada en pensamientos sobre la resistencia de sus hijos hacia el cambio.
¿Estaba siendo egoísta al poner en primera fila sus deseos personales sin considerar los sentimientos de ellos? La batalla dentro de ella se tornaba cada vez más intensa. Las enseñanzas aprendidas estaban empezando a marcar su vida fuera de la cocina. Doña Teresa se inscribió en un curso de cocina saludable, algo que no solo ofrecía nuevas ideas alrededor de la mesa, sino que también nutría su deseo de explorar ese nuevo yo. Era un conjunto de pequeños pasos hacia lo desconocido, donde cada sesión significaba integrar más su esencia a la transformación que deseaba ver en su hogar. Sin embargo, el eco de las voces familiares cuestionando su camino seguía resonando en su mente, colocándola en una encrucijada. Estaba rodeada de recetas aún no probadas y sueños que apenas estaban comenzando a tomar forma. Con cada nuevo conocimiento adquirido, la ansiedad creció. Si sus hijos no la apoyaban, ¿quién lo haría? Tenía que enfrentar un dilema crucial. La voz interna que la guiaba hasta el momento ahora se llenaba de dudas sobre su habilidad para liderar este cambio. La batalla ya no era solo con sus inseguridades, sino con el miedo a defraudarlo todo, su familia, su legacy y, sobre todo, a sí misma. La claridad de ese miedo la llevaba a cuestionarse: ¿realmente estaba preparada para continuar esta transformación? Era tiempo de un diálogo honesto. Avanzar sin perder el rumbo era su próxima batalla, una que requería una valentía auténtica. Con la luz del nuevo día comenzando a filtrarse por la ventana, doña Teresa asumió que su viaje apenas comenzaba. Las sombras de su pasado no pudieron disuadir su deseo de crecer y liderar. Se convertirían en parte de su historia. Pero, en el fondo, una pregunta ardía más fuerte que el resto. ¿Podría llevar a su familia a descubrir la esencia nutritiva que había encontrado en sí misma? Su búsqueda de respuestas apenas daba sus primeros pasos, y la verdad la aguardaba al final del camino, mientras un nuevo desafío se cernía sobre ella. Las voces no solo de su familia, sino las que llevaba dentro. Los primeros rayos de sol iluminaban la cocina mientras doña Teresa preparaba su desayuno. La quietud de la mañana le brindaba un momento de reflexión antes de que la vorágine familiar comenzara. Con el café en una mano y un cuaderno en la otra, elaboró una lista mental de las cosas que quería lograr ese día. Entre ellas, tener una conversación sincera sobre su camino hacia una vida más saludable. Mientras le daba un sorbo al café, la idea de hablar con sus hijos la invadía con una mezcla de ansiedad y determinación. Sabía que no podía seguir ignorando los malentendidos que se habían ido acumulando. Era el momento de abrirse, de mostrarles su vulnerabilidad. Con cada nuevo día, su deseo de transformar la dieta familiar ya no era solo por su propio bienestar. Se había convertido en algo más grande, un impulso por desarrollar un estilo de vida que pudiera incluir a todos. El curso de cocina saludable estaba cada vez más cerca de convertirse en una realidad. Doña Teresa había decidido que no solo se trataría de aprender nuevas recetas, sino de buscar formas de involucrar a su familia en este proceso. Cada vez que pensaba en el empoderamiento que sentía al cocinar, se afirmaba más en su resolución de compartirlo con ellos. Al llegar la tarde, doña Teresa se armó de valor y reunió a su familia en la sala. Con la voz temblorosa pero decidida, comenzó a hablar. Quiero compartir lo que he aprendido, pero necesito que ustedes también sean parte de esto. No quiero que se sientan excluidos ni que piensen que estoy desechando lo que somos. Su corazón latía con fuerza mientras observaba las reacciones de sus hijos. Los rostros de ellos reflejaban una variedad de emociones. Su hija frunció el ceño, aún dudosa, mientras su hijo más pequeño parecía curioso, incluso intrigado. Doña Teresa, sintiendo la incertidumbre en el aire, decidió profundizar en sus razones. He pasado años cocinando las cosas de la misma manera, preocupándome solo por llenar estómagos. Sin embargo, quiero que todos estemos bien, no solo físicamente, sino emocionalmente. Poco a poco, comenzó a hablar sobre los beneficios de una alimentación saludable y cómo ciertas recetas podrían hacer que su conexión familiar fuera aún más fuerte.
Describió cómo se había sentido al aprender a hacer un nuevo plato. Había descubierto no solo la alegría de crear, sino también la satisfacción de cuidar de sí misma. A medida que hablaba, su voz se llenaba de pasión, y en el fondo, ella sabía que estaba abriendo un portal hacia el cambio. Sin embargo, un comentario hiriente interrumpió su discurso. «Pero, ¿por qué no simplemente estamos bien como estamos?», espetó su hija. Doña Teresa sintió el golpe, cada palabra atravesando su voluntad. En lugar de venirse abajo, sintió que un fuego nuevo ardía dentro de ella. La incomprensión podía ser el catalizador del cambio. En adelante, esa resistencia se transformaría en la energía necesaria para construir su camino. Esa noche, al preparar la cena, un desafío inesperado la llevó a tomar una decisión. ¿Debía ceñirse a lo tradicional o arriesgarse a probar algo nuevo? Abrió su libro de recetas y se detuvo en una página marcada. Un plato que combinaba lo antiguo y lo nuevo, una forma de mostrar cómo ambas partes de su vida podían coexistir. A medida que los ingredientes se mezclaban, su mente empezó a planear otras formas de compartir este viaje con su familia. El proceso de creación se convirtió en una forma de catarsis. Doña Teresa sintió cómo cada paso que daba era también un paso hacia la aceptación de su nuevo yo. Aunque la conversación inicial no había resuelto todo, había dado inicio a un diálogo que prometía abrir las puertas al entendimiento. Ella entendía que el verdadero desafío no residía solo en lo que cocinaba, sino en cómo lograba trasladar a su familia la fuerza de su mensaje. El sol se ocultaba mientras servía la cena. Sus pensamientos se enredaban con la esperanza de que esa nueva etapa estaría marcada por la innovación, el amor y la comunicación. Sin embargo, un último eco de inquietud la acompañaba. ¿Sería suficiente su esfuerzo para cambiar las percepciones? Con la determinación revitalizada, supo que su trabajo apenas comenzaba y que los días venideros pondrían a prueba su resiliencia y la voluntad de su familia para adaptarse. El momento de verdad estaba aún lejano, pero estaba más cerca de lo que ella se imaginaba. Con cada sabor, con cada palabra, doña Teresa se estaba acercando a una nueva versión de sí misma. Pero el miedo persistía. ¿Cómo lidiar con las dudas de su familia cuando esas voces aún resonaban en sus corazones? La búsqueda de respuestas continuaría, y su historia estaba lejos de concluir. Doña Teresa despertó con la firme decisión de convertir su día en un espacio propicio para el aprendizaje y la exploración. Mientras los murmullos familiares comenzaban a tomar forma, ella se sentó nuevamente en la cocina, este lugar que había sido testigo de sus anhelos y frustraciones. Con el cuaderno abierto ante ella, sus pensamientos se centraron no solo en las recetas, sino también en definir más claramente por qué esta transformación era tan vital para ella y su familia. Se dio cuenta de que, mientras luchaba por introducir nuevas costumbres en la dieta, había estado omitiendo una pieza clave de su mensaje, su propia historia. Con cada bocado que había preparado, había estado cocinando no solo para satisfacer el apetito, sino también para expresar su deseo de un cambio más profundo, algo que su familia no parecía comprender del todo. Ana, su hija, había dado en el clavo al cuestionar sus intenciones, y era hora de abordar esa incomprensión de frente. A lo largo del día, doña Teresa dedicó tiempo a investigar los beneficios de ciertos ingredientes, descubriendo los 3 frutos que marcarían su camino: la chía, la quinoa y el aguacate. Pensó en cómo cada uno de ellos, por separado, tenía propiedades que no solo nutrían el cuerpo, sino que también influían en la salud mental y emocional. Al concentrarse en estas gemas de la naturaleza, se sintió más empoderada, como si hubiera encontrado un ancla para su transformación personal. Sintiendo que debía compartir este descubrimiento, decidió crear un pequeño documental familiar en el que mostraría cómo esos frutos funcionarían en recetas. Las grabaciones la impulsaban cada vez más a hablar con sinceridad, y en cada toma su confianza iba en aumento. Ver su propia imagen hablando sobre lo que la había inspirado la animó a ser más honesta y vulnerable.
En lugar de presentar un cambio impositivo, quería brindarles una opción, una invitación a un viaje compartido, no una condena oculta detrás de buenas intenciones. Al terminar su grabación, la emoción se apoderó de ella. Este momento le había permitido redefinir su enfoque. Así que, cuando todos se reunieron para la cena, se sintió preparada para presentar no solo los nuevos platos, sino también la historia que traían consigo. Con una mezcla de nervios y determinación, doña Teresa pidió la atención de su familia una vez más. «Hoy quiero compartir algo diferente», comenzó, su voz resonando con la sinceridad necesaria. «No se trata solo de lo que comemos, sino de cómo nos relacionamos con lo que comemos». Al hablar de la chía, la quinoa y el aguacate, no solo explicaba sus beneficios, los conectaba con momentos de su vida, anécdotas perdidas de su juventud, y hasta cómo estos alimentos habían llegado a tener un significado especial en su propio camino hacia la salud. El silencio en la mesa era palpable. Sus hijos la observaban con curiosidad renovada. La confianza que había ganado de sí misma se sentía en el aire, tal como lo hacían los aromas de los nuevos platillos que había preparado. No obstante, en el fondo, una incertidumbre persiguió sus pensamientos. ¿Serían suficientes las historias para abrir sus corazones? La noche avanzaba, y aunque su familia degustaba con interés lo que les había preparado, el eco de la resistencia aún zumbaba en sus oídos. Había ansias por saber si este nuevo acercamiento sería suficiente para desmantelar esas viejas creencias que tanto la habían limitado. Con cada bocado que tomaban, ella vislumbraba la posibilidad de un futuro en el que no solo se alimentaran de manera diferente, sino que también se acercaran como familia. Sin embargo, su corazón latía al ritmo de un desafío inminente. Su hija Ana seguía teniendo reservas y sabía que sería cuestión de tiempo antes de que esas dudas perduraran. Una vez más, la búsqueda de una respuesta la invadió. ¿Podría ese cambio de visión, ese contar historias, abrir realmente un camino hacia una transformación familiar? La noche se cerró sobre un dilema que prometía llevar su lucha aún más lejos, y doña Teresa sabía que su trabajo apenas comenzaba. La próxima oportunidad de demostrar su compromiso con la familia se acercaba, y el miedo a fracasar seguía acechando en la penumbra. El día siguiente amaneció con una luz suave y dorada que se filtraba a través de las ventanas. Pero en el corazón de doña Teresa, la tentación de la incertidumbre se mantenía presente. Mientras preparaba el desayuno, repetía mentalmente las lecciones que había aprendido a través de su investigación y del profundo ejercicio de abrirse emocionalmente con su familia. Sabía que su viaje apenas comenzaba y se ahogaba en la ambición de transformar no solo su dieta, sino también la dinámica familiar. Se dio cuenta de que las historias compartidas eran la forma más poderosa de llegar a su familia, pero aún así, el eco de las dudas de Ana seguía resonando en su mente. ¿Sería suficiente su sinceridad para abrir los corazones de sus seres queridos? Decidida a entender la resistencia de su hija, planeó una conversación íntima, donde no solo pudiera hablar, sino también escuchar. Poco después, se sentó con Ana en el jardín, un espacio que siempre había sido refugio para sus charlas profundas. Con el aire fresco y el sonido de los pájaros como telón de fondo, Teresa trató de encontrar las palabras adecuadas, aquellas que pudieran deshacer la confusión que sentía su hija. «Ana», comenzó, «¿qué es lo que realmente piensas sobre lo que estoy intentando hacer?» La respuesta no se hizo esperar. «Simplemente no entiendo por qué no podemos seguir comiendo como siempre», dijo Ana, con el ceño fruncido, como si cada palabra estuviera cargada de frustración. «¿Por qué tienes que cambiar todo?» En ese instante, doña Teresa sintió el estallido de la resistencia, pero en lugar de repelerla, decidió abrazar el momento. «No es solo un cambio de menú», explicó con voz serena. «Es una manera de cuidar de nosotros, de estar más conectados con lo que comemos y, más importante aún, con los recuerdos que compartimos. Este viaje me importa, y quiero que tú seas parte de él».
Ana la miró inquisitivamente. ¿Por qué no cuentas más sobre tu vida? La historia detrás de esos cambios. Me gustaría entender por qué son tan importantes para ti. Las palabras de su hija parecían convertirse en un canal de comprensión. Ella, que siempre había ocultado su propia vulnerabilidad, ahora se daba cuenta de que la comunicación era el verdadero camino hacia la transformación. Con cada respuesta que ofrecía, la conexión se estrechaba. Los días siguieron fluyendo entre las recetas nuevas y las historias pasadas. Doña Teresa buscaba la forma no solo de alimentarse, sino de crear y compartir memorias. Se dedicó a recopilar viejas fotos familiares y anécdotas, insertando cada una de esas imágenes en el documental que había comenzado. La grabación pronto se transformó en un viaje de descubrimiento. Mientras cada sesión de grabación fluía, notaba cómo su voz se volvía más segura y los gestos más expresivos. Se dio cuenta de que contaba no solo su propia historia, sino también tejía el relato de su familia, de sus raíces, de las tradiciones que habían formado su identidad. La cocina no era solo un lugar para cocinar. Era un escenario donde la vida se revivía a través de cada platillo creado. Sin embargo, en lo más profundo, la ansiedad seguía latente. A pesar de que sus interacciones con Ana parecían mejorar, en su mente se albergaba la inquietante pregunta: ¿sería suficiente la historia para provocar un cambio real y duradero? La verdad era que aún había resistencia en sus otros hijos, y ni siquiera podía vislumbrar la forma de abordarla. Una noche, mientras revisaba las grabaciones, doña Teresa encontró algo inesperado: un comentario anónimo en las redes sociales sobre su primera publicación. «Eso es una locura. ¿Por qué irse por el camino de lo saludable? La familia siempre ha estado bien con lo que tenemos». Un golpe directo a su confianza. Se preguntó si estaba preparada para confrontar no solo las reservas dentro de su hogar, sino también la resistencia del exterior. El desafío que se vislumbraba ante ella se delineó claramente. El momento de la verdad estaba cerca, y doña Teresa se sentía dividida entre la emoción de compartir su viaje y el miedo a ser juzgada. Con sus pensamientos agitados, supo que el siguiente paso crucial sería enfrentar esas críticas y, lo que es más importante, afianzar su compromiso propio antes de compartirlo con el resto del mundo. Mientras las luces del atardecer se desvanecían, un nuevo dilema apareció en sus pensamientos. ¿Cómo podría compartir su valentía cuando aún dudaba de su propio camino? El próximo día prometía ser clave en su proceso, y la inquietud seguía marcando su paso. La luz de la mañana se coló por las ventanas mientras doña Teresa miraba su reflejo en el vidrio. Aquel día se sentía un tanto diferente, como si el eco de la conversación con Ana le hubiera otorgado una ligera armadura de confianza. Sin embargo, una sombra de preocupación aún la acompañaba. Sus otros hijos. ¿Estarían listos para oír su verdad y aceptar el cambio? Recordó su promesa de no solo hablar, sino también escuchar. Ahora que la puerta se había abierto un poco con Ana, su atención se dirigió hacia sus hijos mayores, Pedro y Mariela, quienes eran los más escépticos respecto a su transformación. Se propuso mantener una conversación similar con ellos, pero el nerviosismo le hizo dudar. ¿Cómo podría convencerlos de que su nuevo enfoque sobre la alimentación y la vida era beneficioso para todos? Decidida, comenzó a escribir notas sobre lo que quería transmitirles. Sintió que era crucial comunicar su visión sin sonar autoritaria. Necesitaba conectar con ellos a un nivel emocional, como lo había hecho con Ana. Su enfoque se centró en compartir no solo los beneficios de una vida más saludable, sino también las anécdotas que habían forjado su carácter a lo largo de los años. Con cada palabra que escribía, su propia historia emergía con más claridad. Al caer la noche, la mesa del comedor se convirtió en un escenario distinto. En lugar de ser un lugar de cena habitual, decididamente la adornó con imágenes de momentos familiares memorables y recetas que buscaban capturar la esencia de su hogar. Ella misma había cocinado un platillo simple, pero lleno de significado, algo que evocara los sabores de su infancia.
Con un poco de nerviosismo, convocó a sus hijos, creando una atmósfera acogedora y familiar. A medida que se sentaban a la mesa, comenzó a hablar suavemente sobre su viaje. No se trata de eliminar lo que amamos, sino de enriquecerlo, explicó mientras servía la comida. Les habló del amor que había puesto en la recopilación de sus recuerdos, de cómo cada platillo contaba una historia de resiliencia y de tradición. Con cada bocado que compartían, percibía cómo sus ojos comenzaban a iluminarse con curiosidad. Pedro, con su habitual escepticismo, observó con una mezcla de interés y desconfianza. Mariela, sin embargo, parecía más receptiva. «Mamá, esto sabe diferente, pero bien», comentó, haciendo que el pecho de doña Teresa se inflara de alivio. Era un pequeño paso, pero un indicio de que quizás, solo quizás, sí podrían abrir sus corazones. A medida que la conversación avanzaba, Teresa se sintió más en control. Cada anécdota que compartía no solo dejaba entrever su pasión, sino que también revelaba cómo sus decisiones habían moldeado su vida. Se encontró hablando abiertamente sobre sus propios miedos y sus pasiones, dejando caer las barreras que solía levantar con facilidad. Era un recurso que no había considerado, pero que resultaba increíblemente poderoso para conectar con sus hijos. Sin embargo, mientras la velada se dirigía a lo que parecía ser un buen desenlace, las dudas continuaban acechándola. ¿Y si esto no era suficiente? ¿Y si después del entusiasmo inicial volvían a su antigua rutina sin considerar el camino hacia un nuevo estilo de vida? La inseguridad se anidaba en su mente, sumando peso a su corazón. Una vez que la cena terminó y las risas comenzaron a apagarse, un silencio tenso llenó el aire. Los ojos de Pedro la atravesaron en un instante de duda y supo que el verdadero desafío estaba aún por llegar. «Pero mamá», interrumpió de repente, «¿y si solo estamos bien como estamos? ¿Por qué este cambio ahora?» La pregunta resonó en el aire, una especie de sentencia que desnudaba su vulnerabilidad. En ese momento, doña Teresa se dio cuenta de que había llegado el momento de enfrentar sus propias inseguridades en público y encontrar ese coraje para dar un paso más, no solo en su camino, sino también en el de su familia. Era hora de apretar el puño y prepararse para una confrontación no solo con sus hijos, sino con los propios ecos de la crítica que había enfrentado. En su mente, el reto se transformó en un grito silencioso. Estaba realmente lista para aceptar no solo el cambio, sino también la posibilidad de un cambio radical que pondría a prueba su esencia misma. La noche se transformaba en un abismo de incertidumbre y el verdadero viaje apenas comenzaba. Doña Teresa despertó sintiendo una energía renovada, como si el aire mismo estuviese cargado de posibilidades. La conversación con sus hijos la había llevado a un punto crucial, un cruce de caminos donde las decisiones debían ser firmes. Se sentó en la cocina, rodeada de imágenes que reflejaban momentos significativos de su vida, desde risas en la mesa familiar hasta fiestas especiales donde la comida unía a todos. Aquellos recuerdos la llenaron de determinación. Hoy sería el día en que, con voz firme y clara, compartiría su visión de la nueva vida que deseaba construir junto a su familia. Había entendido que su viaje no era solo personal. Era un camino que invitaba a su familia a redescubrirse juntos. Tenía la intención de organizar una reunión donde no solo presentaría ideas innovadoras sobre una alimentación más saludable, sino que buscaría conectar con el corazón, creando un espacio para que todos compartir sus propias experiencias y emociones. A medida que el sol ascendía, uno a uno, sus hijos comenzaron a llegar. Con cada paso que daban por la puerta, ella sentía cómo su propio miedo se transformaba en confianza. Invitar a la familia a esta nueva etapa era su oportunidad de demostrar que cada bocado de guanábana, nopal y pitahaya era también un bocado de su historia, de su lucha, de su amor. Mientras comenzaba a cocinar, doña Teresa habló con pasión sobre las frutas que había incorporado en su dieta. No solo son alimentos, son parte de una herencia, son historias, son tradiciones que quiero transmitirles.
les mencionó. Observando las expresiones de sus hijos, pudo notar una mezcla de curiosidad y escepticismo. Sin embargo, no se detendría. Preparó una cena que combinaba lo que todos solían disfrutar, con un giro exótico. Cada plato era una obra de arte. Un saladita de nopal con aderezo de guanábana y tiras de pitahaya, un guiso de quinoa con verduras frescas y un postre donde la guanábana y la pitahaya se entrelazaban en sabor. Mientras servía la cena, doña Teresa no solo vio los platos, vio la oportunidad de unirlos de nuevo. Hoy, no solo quiero que prueben algo nuevo, sino que experimentemos juntos esta transformación. Quiero que cada quien traiga algo que les inspire, invitó, sus ojos brillando con la emoción del momento. La mesa, antes escenario de discusiones sobre lo que era mejor, ahora se convirtió en un refugio seguro, donde las dudas se disolvieron bajo el calor del amor familiar. Un bocado tras otro, las risas comenzaron a surgir, y doña Teresa observaba cómo sus hijos saboreaban no solo la comida, sino también la narración que ella había tejido con cada ingrediente. Pedro, quien había permanecido frío al principio, comenzó a levantar la vista de su plato. «Mamá, esto realmente sabe bien. Nunca imaginé que las frutas pudieran combinarse con estos platos», reconoció con un tono de sorpresa. Las palabras que antes habían sido críticas, ahora parecían acomodarse en un reconocimiento extraño. Mariela, quien había permanecido en silencio hasta entonces, habló con sinceridad. «No sé si me sumaría a todo esto de inmediato, pero puedo ver cuánto te importa, mamá. Quiero aprender más». La dulzura de su respuesta resonó en el corazón de doña Teresa. Era exactamente lo que había buscado, una apertura. Cuando terminaron la cena, el silencio fue interrumpido por las risas y las historias compartidas, y doña Teresa sintió como cada palabra pronunciada era un ladrillo más en la construcción de una nueva identidad familiar. Al finalizar, mientras recogían los platos, Pedro se volvió hacia ella y, con una sonrisa genuina, expresó: «Mamá, ¿podrías enseñarnos a preparar eso juntos la próxima vez?». Sus palabras eran el eco de sus propios deseos de transformación. Doña Teresa sintió que había cruzado una línea, no solo hacia la nueva dieta, sino hacia un camino donde su historia y la de su familia podían entrelazarse y crecer. Había dado el primer paso firme hacia un futuro lleno de esperanza. A medida que la noche se convertía en madrugada, sentía la satisfacción de haber enfrentado no solo sus temores, sino también los del pasado. Había aprendido que servir como matriarca significaba abrir puertas y corazones, no solo imponer ideales. Con cada agradecimiento que recibía, su confianza se fortalecía y su conexión con sus hijos se hacía inquebrantable. En el fondo de su ser, sabía que esta transformación no solo se trataba de la comida, sino de reescribir su historia familiar. La comunidad de voces que antes la cuestionaba, ahora se convertía en un coro de apoyo y amor. Doña Teresa sintió que había atravesado un umbral, un reconocimiento no solo de su propia fortaleza, sino también de su capacidad para guiar a su familia hacia un camino de bienestar compartido, donde el amor y la tradición florecerían juntos. Al final, se quedó observando las fotos de su pasado, sintiéndose finalmente en paz. Había conquistado su batalla más difícil, la del corazón. Su viaje apenas comenzaba y estaba lista para enfrentarlo con la fe en sí misma y el apoyo de aquellos que más amaba. Este es el momento de mostrar su apoyo y no esperar ni un segundo más para compartir. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas y exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Comenten sus reacciones y teorías sobre esta conmovedora conclusión. Y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver este inspirador desenlace. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal comprenden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones. No lo olviden, es el momento de actuar.